Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar los datos de todos los puntos que están cargados en el dibujo en una tabla? También Civil 3D tiene una opción automatizada que me crea una tabla con toda la información de los puntos. En este caso, hacer una tabla en forma manual con esta cantidad de puntos sería muy laborioso. Pero Civil 3D, con un botón, lo puede hacer de forma sencilla. Voy a irme a la opción que dice Settings, ¿sí? Y voy a crear primero un estilo de tabla. En este caso, Civil 3D tiene precargado dos estilos de tabla por defecto. Voy a utilizar primero un estilo precargado de Civil 3D, ¿sí? Y después voy a crear una tabla personalizada. Primero selecciono un punto cualquiera. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Observarán de que la cinta de opciones ha cambiado. En este caso me muestra la cinta de opciones contextual. Y voy a hacer clic aquí en la primera casilla que me dice añadir tabla. Aquí nos abre la siguiente ventana para la creación de tabla de puntos, ¿sí? El estilo, pues como no he creado un estilo, solo me aparecen estos dos. Voy a indicarle que sea este estilo, PNZD, Format. En esta parte voy a añadir un grupo a la data de la tabla. Voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar grupo de puntos. Hago clic aquí y selecciono grupo de puntos. OK. Me va a indicar de que he seleccionado un grupo de puntos para que se muestre en la tabla. En esta zona me muestra opciones para poder mejorar la presentación al dividir una tabla. Acá dice Split Table, dividir tabla. En este caso voy a desactivar esta opción, ¿de acuerdo? Después lo voy a mostrar con mayor detalle. Y en esta parte me dice, me pregunta establecer el carácter de la tabla. La tabla puede ser de carácter estática o dinámica. ¿Qué significa ello? Si yo le pongo en dinámico, cualquier cambio que yo haga en la base de datos de los puntos se reflejará en la tabla automáticamente. Es decir, de que la tabla se va a actualizar conforme haga esos cambios. Pero si yo le pongo estático y modifico algún punto, estas modificaciones no se van a mostrar en la tabla. Entonces yo le voy a poner en esta opción dinámico. Y voy a hacer clic en OK. Y aquí, por ejemplo, me indica picar un punto del dibujo para agregar la tabla. Voy a hacer clic aquí. Y ahí tenemos nuestra tabla de puntos. Voy a moverlo un poco para que se vea. Voy a moverlo por aquí, por ejemplo. Sí, es una tabla grande. Tengo bastantes puntos actualmente en el dibujo. Hacer esto manualmente sería muy laborioso. Entonces nosotros podemos exportar un reporte de toda la base de datos de los puntos que tenemos. Estos puntos se están ordenando actualmente, están ordenados en base a la primera columna, que dice el número de punto. Aquí me muestra el punto 1 en la fila 1, el punto 2 en la fila 2 y así. ¿Sí? ¿Se puede dividir la tabla en varias? Sí. Por ejemplo, para dividir la tabla, primero tengo que editarla. Para ello hago clic en la tabla y voy a ingresar a la opción Table Properties. Aquí voy a activar esta opción que dice dividir tabla. Esto lo hago para mejorar la presentación, pues no sería conveniente presentarlos de esta forma. Voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar Table Properties. Activo aquí donde dice Split Table. Y en esta parte voy a indicarle el número máximo de filas que puede tener una tabla. Voy a indicarle el valor de 20, por ejemplo. Aquí me muestra el número de tablas por columna o fila. En este caso yo estoy ordenando la tabla horizontalmente, across.
Es decir, de que mi siguiente componente se va a añadir a la derecha y el otro a la derecha y así. Completa 20 filas, a la derecha se va a la derecha, completa 20 filas, se va a la derecha y así. Entonces yo lo voy a ordenar de este modo. Split table, añado aquí 20 filas como máximo, el número máximo de tablas por fila, le voy a poner 5. Otra cosa, una vez que llegue al número 5, ya no va a crear el número 6 a la derecha, sino se va a ir hacia abajo, ¿sí? Y así hasta completar 5, y luego se va a ir hacia abajo y así, hasta completar la matriz de tablas. En este caso me dice para añadir un offset. Este offset es la distancia entre tabla y tabla. Le voy a poner un valor de 10, por ejemplo. Voy a hacer clic en este botón para aplicar los cambios. Lo dejo en modo dinámico y voy a hacer clic en OK. Y ahí puedo obtener la división de las tablas. Ha creado 5 tablas en la primera fila y ya no puede crear el sexto porque yo le he dicho que solo alcanzan 5. Solo puedo crear 5 tablas en una fila, entonces se va abajo. Y así completa los 5 y se va abajo y así. Pero nosotros podemos crear un estilo de tabla también. Aquí, por ejemplo, nos muestran los encabezados y el título, nos muestran en inglés. Lo cual no sería muy conveniente, puesto que estamos en el Perú. Voy a crear un estilo. Voy a hacer clic en Table Styles, nuevo, ¿sí? Nuevo estilo. Y aquí voy a agregar un nombre, voy a ponerle estilo de tabla. En las propiedades de tabla nos muestra estas opciones, en la cual la primera opción es para ajustar los textos automáticamente por columnas. La segunda opción es para mantener la orientación de la tabla, de las columnas. La tercera y la cuarta opción tienen que ver con la división de tablas. Si yo activo aquí, quiere decir de que cuando yo divido la tabla, esta tabla repetida, o mejor dicho, toda la matriz de tablas, en toda la matriz de tablas va a aparecer el título. Si yo desactivo esta opción, en toda la matriz de tablas no va a aparecer el título. Entonces lo activo para que aparezca el título. Y lo mismo para los encabezados de cada columna. Si yo hago clic aquí, cuando yo haga la matriz de tablas, me va a aparecer también estos encabezados. En esta parte me dice para ordenar la tabla, sort data. Y yo quiero que me ordene la tabla respecto a la primera columna, el número de punto. Yo quiero que me ordene en forma ascendente, es decir, de que primero en la primera fila me va a mostrar información del primer número, del punto con número 1, del punto con número 2, del número 3 y así. Entonces activo aquí sort data y le digo que me ordene los datos de la tabla respecto a la primera columna, a la columna número 1, que es el número de punto, en forma ascendente. Aquí, por ejemplo, puedo establecer los tamaños de texto para el título, para los encabezados, header, y para la data. En este caso, para el título le voy a poner un tamaño de 1.5, por ejemplo. Para los encabezados le voy a poner 1.2. Y para la data le voy a poner de 1. Aquí nos muestra un esquema, una estructura de la tabla. Podemos editarlo. Esto dice Point Table. Voy a cambiarlo haciendo doble clic. Haciendo doble clic puedo cambiarlo. Puedo ponerle, por ejemplo, cuadro de datos técnicos. Selecciono todo, justificación al centro, color. Le puedo poner un color amarillo o definido por capa. Por capa le voy a poner, ¿sí? Por capa. OK. Aquí, por ejemplo, también modifico esto, que dice, esto es el número de punto. Número de punto. El color lo voy a definir por capa.
ok. Descripción, o le voy a poner DSC para abreviar. Selecciono todo, defino por capa, ok. Aquí también, ok. Cota, entre paréntesis le voy a poner metros. Selecciono todo, me defino por capa, ok. El norte, selecciono, defino por capa, ok. Y finalmente el este. Selecciono todo y defino por capa. Una vez que ya hemos editado los encabezados de cada columna, voy a ordenarlo de esta forma. Voy a poner aquí la coordenada norte, lo voy a desplazar hacia este lado, luego la coordenada este, a este lado, la cota, a este lado y finalmente la descripción. Voy a hacer clic en aplicar para no perder los cambios, ¿sí? Para no perder los cambios que haya realizado. Aquí, por ejemplo, en la primera fila me muestra cuál va a ser el ancho de la columna. En este caso se va a ajustar de manera automática con el texto. Pero yo le puedo poner un valor. Puedo hacer clic aquí y puedo establecer este valor en forma manual. Lo voy a dejar en automático. Y finalmente en la otra fila nos muestra las variables que se han añadido a cada columna. En este caso, para la fila número de punto, contiene la variable point number. La fila norte, el encabezado norte, contiene la variable norte. Aquí, por ejemplo, le voy a cambiar la precisión, le voy a poner al centésimo. Y para aplicar los cambios, voy a hacer clic en la flecha. Si ustedes se olvidan de hacer clic en la flecha y simplemente le dan OK, los cambios no se van a aplicar. Ahí está. Entonces, para aplicar los cambios, voy a seleccionar al centésimo, voy a hacer clic aquí y voy a hacer clic en OK. Y de igual forma para la coordenada este, para la cota también. Y para la descripción, bueno, en este caso tiene almacenado un valor raw description. ¿Ok? En la pestaña display voy a asignar capas a cada componente. Pero antes de ello voy a desactivar la visibilidad de estas componentes fill. Estas componentes fill nos muestran un relleno para cada cuadrícula. Entonces, yo quiero que mi tabla no tenga rellenos, no tenga colores en cada celda. En este caso voy a seleccionar área de relleno para los títulos con la tecla Shift, área de relleno para los encabezados y área de relleno para la data. Selecciono el primero con la tecla Shift, selecciono el último y los desactivo aquí. En esta parte voy a añadir una capa. En este caso, para todos los bordes voy a utilizar una capa que me diga bordes. Le voy a poner bordes. El color le voy a poner color amarillo, por ejemplo. OK, OK y OK. De igual forma, para todos los separadores le voy a poner la misma capa. Para los textos voy a crear una nueva capa llamada texto. El color le voy a poner green. OK. Selecciono el último. Selecciono las tres componentes de texto
Hago clic aquí y selecciono texto, mi capa texto. Ok. En el caso para definir los colores, lo voy a definir por capa. Selecciono la primera componente con la tecla Shift, selecciono la última componente. En la pestaña color lo defino por capa. De igual forma para tipo de línea, por capa. El ancho de línea también lo voy a definir por capa. Esto es en cuanto a la vista en planta, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Para la vista en model lo voy a dejar tal como está, no voy a hacer ningún cambio, pero en la vista en planta sí voy a hacer esta configuración. Realizados estos cambios, voy a hacer clic en aceptar para guardar el estilo. Automáticamente se agrega nuestro estilo a la colección Table Styles. Ahora voy a crear la tabla. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Aparece nuestra cinta de opciones contextual. Hago clic en añadir tabla. Aquí elijo mi estilo de tabla, estilo tabla. En esta parte añado un grupo de puntos. Aquí voy a hacer clic para dividir la tabla de frente. El número de filas, 20. El número de columnas le voy a poner 5. El offset le voy a poner 20. Se van a ordenar la tabla de forma horizontal. Y el carácter de la tabla dinámico. Voy a hacer clic en OK. Pico un punto y se habrá creado la matriz de tablas. Listo para el plotter, listo para mandar al plotter. Ahí está. Están ordenaditos. En este caso yo le he indicado al programa que me ordene las filas respecto a la primera columna, a los datos de la primera columna, en forma ascendente. Y eso sería todo en cuanto a la creación de tablas. Voy a guardar el archivo. Voy a hacer clic aquí en Save. Voy a seleccionar escritorio. Voy a ubicar mi carpeta. La voy a poner como estilos. Estilos de etiquetas y tablas. Le voy a hacer clic en Save.